Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a este día de estudio. Vamos a continuar con los estudios de la comunidad de estudiantes Prepárate 180. Tenemos estos estudios también publicados en internet a través de YouTube, así que les invitamos a seguirnos. Y si usted quiere aprender más, lo único que tiene que hacer es pedirle al Señor que le dé sabiduría, porque nadie es dueño de la verdad. Todos somos estudiantes de la verdad y lo que tenemos que hacer es tener la humildad de ser honestos cuando estudiamos. Y eso quiere decir estudiar sin tendencias. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con el estudio de John Teruá. ¿Ok? Así que acompáñenme orando y pues lo vamos a hacer así. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Y hoy te pido que nos ayudes a entender un poquito más sobre esta revelación que tenemos con esta festividad, con este día de ensayo, Señor, con esta cita especial. Ayúdanos a entender que estas citas no son de los judíos, no son de los humanos, sino son tuyas. Y nosotros queremos participar de esta invitación que nos haces a través de Yeshua. Ayúdanos, Señor, a entender que podemos ser parte si queremos, pero también podemos ignorarlas si queremos. Pues en nosotros, Señor, está el deseo de querer. Y ayúdanos, Señor, a que en el camino, cuando hay un obstáculo, nosotros podamos vencerlo en Yeshua. Oramos todo esto en Yeshua y por sus méritos y decimos todos, amén y amén. Muy bien, el tema de hoy es Yom Teruá y le puse como un subtítulo el día del toquido del shofar, que esa es la traducción más adecuada para Yom Teruá. Este es un llamado de Dios a despertar, a arrepentirnos y a prepararnos para el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua. Entonces, esta es una preparación importante en la cual tú y yo no debemos ser indiferentes, sino más bien tenemos que prepararnos, como dice el nombre del ministerio, Prepárate 180, para que cuando llegue este día, que nadie sabe el día ni la hora, nosotros no estemos como aquellos que el ladrón los va a sorprender, sino más bien estemos plenamente con nuestros cinco sentidos para que cuando escuchemos el sonido del shofar desde los cielos, tocado por los ángeles, nosotros no nos asustemos, sino más bien digamos, gracias Señor, el día llegó. Amén. Entonces, esto es el toquido del shofar, Yom Teruá. Y para eso vamos a hacer primeramente una aclaración pública. Y es un disclaimer en inglés. La aclaración pública tiene que ver con que estas festividades bíblicas no son para todo público, ¿ok? ¿Se entendió? No son para todos. Cuando tú haces una fiesta, tú no pones una invitación para todo el mundo, tú pones invitados. Y eso tiene que ver con muchas razones, obviamente, pero no es una invitación a todo público. Esta es una invitación exclusiva. Sí, hay gente que no debe y no va a poder entrar a estas festividades, que son 7. Y justamente el disclaimer o la aclaración pública es que esto no es para todos, ¿ok? Número 2, tampoco son festividades obligatorias. No son citas divinas obligatorias. Aquí tiene que haber una decisión de querer pertenecer o ser parte de estas actividades. Y número 3, todo el mundo está invitado, es verdad, pero no todos aceptan la invitación. Aquí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, si tú no tienes la invitación o mejor dicho, la ropa adecuada, no vas a entrar a estas festividades. O sea, tú no vas a ser parte de esto, lamentablemente. La pregunta es entonces, ¿qué vas a decidir tú? ¿Vas a ser parte o no vas a ser parte? Aquí ya nadie puede decidir por ti, ni Dios. Tú tienes que decidir, porque el decidir implica conocer la festividad. Es como cuando decimos, esta fiesta es con traje. ¿Ok? Con traje de decir que tú vas a llevar algo. Cuando tú quieres ir a un lugar y vas con las manos vacías y es una fiesta donde deberías llevar algo, es como que quedas un poco mal, ¿no? Y la siguiente vez tal vez ya no te dejen entrar. Entonces, esta es una festividad en la cual tú debes involucrarte porque si no, no vas a recibir sus beneficios, ¿ok? Todas las festividades son así. Josué tomó esta decisión. Estamos hablando de nuestro tremendo Josué, el que
el que estuvo con Moisés. Dijo así: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Él nos dijo y dice a todas las personas, y si por alguna razón no les parece bien servir al Señor, pues escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, esto es lo más importante, serviremos al Señor. Mi casa y yo tendremos que escoger, obedecer, vivir bajo la agenda de Dios. Eso es lo que vamos a escoger, ¿ok? Dios tiene una agenda y colocó prácticamente a la tierra alrededor de un reloj gigante que nos está rodeando todos los días, cada minuto, cada segundo. Es como Dios gritándonos en cada respiro: hey, hay un tiempo profético para cada día. Hoy puedo llamarte, también nos dice Dios, así que es mejor que nos preparemos hoy, no mañana, sino hoy. Génesis 1:14 al 16 es donde habla justamente de que las lumbreras de la expansión de los cielos son justamente para señalar estas citas divinas que en hebreo se dice Moedim. ¿Ok? Moedim es el plural de Moed. Moed es una cita divina y Moedim son citas divinas. También se puede decir Moadim. ¿Ok? Entonces, el sol nos va a ayudar a entender que el día tiene 24 horas. La luna nos va a decir en qué día del mes estamos y las estrellas nos van a ayudar a entender en qué mes del año estamos, ¿ok? O sea, todo el reloj que tenemos alrededor de nuestro planeta y lo vemos por la noche, no es casualidad. Dios lo sincronizó y es por eso que Él nos llama a prestar atención a su agenda. Y esta agenda nunca falló y nunca va a fallar. Todo se ha cumplido. Todo lo que falta se va a cumplir. Así que no dude, Dios está en control. Él planificó 7 citas divinas, se cumplieron 4 y faltan por cumplirse 3. Según las profecías, eso va a ocurrir al final del año 6000, ¿ok? Y estamos alrededor del año 6000. Las citas del Padre no son temporales, son eternas y son las mismas para todos sus hijos. Así que si tú dices que eres hijo de Dios, lo que tienes que hacer es seguir lo que tu padre dice que debes seguir. En Números 15:15 al 16 dice: un mismo estatuto tendrán todos ustedes de la congregación. Está hablando también con los extranjeros. Dice: y el extranjero que con ustedes está morando también debe guardar estas fiestas. O sea, ¿por qué? Porque esto es para todos. Y además es un estatuto perpetuo para todas sus generaciones. O sea, no es un asunto temporal, es un asunto de perpetuidad, ¿ok? Y una misma Torá, es decir, una misma instrucción, por lo tanto, podríamos decir una misma agenda, es para todos los que quieren ser hijos de Dios, ¿ok? Si tú ya entendiste que eres un hijo del Padre Eterno, pues ahora ya eres Israel. Eres alguien que está gobernado por Él. Por lo tanto, todas las promesas del pacto son tuyas. Y también las responsabilidades de santificación también son tuyas. Es tu responsabilidad buscar la santificación, ¿ok? Así que eso quiere decir, en conclusión, una frase para concluir es: ya no eres un gentil, ya no eres un gentil, ya no eres un pagano, ya no eres alguien que busca creer en 2, 3, 4, 5 dioses. Es alguien que está luchando contra la idolatría, y no solamente contra la idolatría de ídolos de madera, yeso o carne y hueso, sino también estás luchando contra la idolatría que podría estar dentro de ti, de tus pensamientos. Esa idolatría que te hace creer que tú eres tu propio Dios. Y eso no debe ser así, ¿ok? Entonces, estas citas divinas son para todos. Y las citas divinas vienen de una palabra hebrea que es Moadim, ¿ok? La palabra Moadim, que es justamente las citas divinas, se puede traducir como festividades, estaciones, citas señaladas en un tiempo y lugar. No son fiestas judías, sino son tiempos señalados por el Señor. Las citas de Dios son tiempos especiales, no son días comunes, sino son días especiales señalados por el mismo Dios
para disfrutar de forma especial de su presencia y la revelación de su plan de rescate. O sea, no son fiestas nada más para que nos alegremos y celebremos. Hay días que son así, hay festividades y citas que son para eso, excepto una. Sin embargo, estas, cuando están unidas, las 7, nos revelan el plan de rescate más importante para toda la humanidad. Nada más que toda la humanidad no va a ser rescatada, sino todo aquel que quiere seguir los pasos de Yeshua. Cada cita divina, por lo tanto, nos está revelando el plan de salvación de Dios para todos aquellos que quieren seguir la instrucción de Yeshua, porque la salvación es únicamente por gracia y por medio de Yeshua. ¿Ok? Entonces, este es el significado de la palabra Moadim. ¿Cuál es el fundamento de las citas de Dios con su pueblo? Pues el fundamento de las citas de Dios está en Levítico 23 y también en otras partes de la Biblia, como por ejemplo Éxodo 31. Permítanme leerles Éxodo 31, versículo 12 al 13. Y dice así: habló además el Señor a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Y miren lo que dice acá. Dice, habló a Moisés. Y recuerdan lo que dice Juan 5, 46 al 47. Yeshua lo dijo así: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Dónde? En estos pasajes. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Dice Yeshua. Por lo tanto, creamos a Moisés. Y si creemos a Moisés, estamos creyendo lo que él escribió en el Pentateuco o la Torah. ¿Ok? Entonces, nos vamos directamente al fundamento de las citas bíblicas. Aquí preste atención entonces. Si alguien le pregunta, ¿y dónde en la Biblia está escrito sobre las fiestas bíblicas? Éxodo 31 es una parte y Levítico 23, ¿qué es lo que voy a leer? Las fiestas solemnes del Señor. Estamos utilizando la Biblia Reina Valera 1960, si es que tú quieres usar también conmigo. Estas mismas festividades las vas a encontrar también en Números 28, ya son 3 lugares donde están las festividades bíblicas, ¿ok? Así que leamos lo que dice Levítico 23. Esto está bien completito, así que vamos a leer nada más las primeras 4 festividades que hablan de la primavera y luego nos vamos a ir directamente a la festividad o al día de las trompetas. En realidad está mal traducido la fiesta de las trompetas porque lo correcto es el día del toquido del shofar. Ok, leamos entonces la primera parte de Levítico 23 y quiero que preste atención a esto. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. O sea, no es para toda la humanidad, una vez más les digo, sino es para aquellos que quieren ser gobernados por Dios. Y diles, dice, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. Número 1, 6 días se trabajará. ¿De qué está hablando aquí? Del día de reposo. 6 días se trabajará, más el 7º día reposo será para ustedes. Santa convocación, ningún trabajo harán. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. O sea, las festividades de la Biblia comienzan con el anuncio de 52 citas divinas que tienen que ver con el día de reposo. ¿Por qué 52? Porque son 52 oportunidades que te ayudan a acercarte al Señor y además guiar a tu familia por el camino del Señor. ¿Ok? Número 2, versículo número 4, la siguiente cita divina es la Pascua. Versículo 4, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos. ¿Quién marca los tiempos? Pues el Señor. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Esto es el anuncio de la primera festividad, la Pascua o Pesaj. Versículo número 6, el anuncio de la festividad de los panes sin levadura. Esta sí es una fiesta y dice: a los 15 días de este mes
Es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura y el primer día tendrán santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán al Señor 7 días de ofrenda encendida y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán. ¿Cuántas ya vamos? 3 festividades. Número 4, versículo 9 de Levítico 23. Está anunciando las primicias y más adelante Pentecostés o Shavuot, que significa semanas. Yo voy a leer nada más 2 versículos y luego ya entramos de lleno a la fiesta o a la mal llamada fiesta de las trompetas, porque no es una fiesta. Dice versículo 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Qué está anunciando aquí? El día de las primicias, justamente, o si tú quieres también, la cita divina de las primicias o de los primeros frutos. Y así sucesivamente va anunciando la tercera y la cuarta cita divina de las 7. Hasta aquí, estas 4 festividades se conocen como las festividades de la primavera. Son las primeras 4 festividades. Pasado un tiempo aproximadamente de 3 meses, comienza el séptimo mes del calendario bíblico, donde hablamos del inicio del primer día del séptimo mes bueno, muchos le llaman Tishri, que es el nombre del séptimo mes. Comienza el día de las trompetas. Estoy en la versión Reina Valera y aquí dice la fiesta de las trompetas. ¿Qué dice en tu Biblia? Tal vez dice también la fiesta de las trompetas. Ya de entrada les digo, está mal esta traducción. No es la fiesta de las trompetas, porque la fiesta de las trompetas está mal traducido. Es Yom Teruah y Yom es día. Hag es fiesta. Y pues aquí no dice eso. Vamos a leer versículo 23. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Es un día donde se debe escuchar el sonido del shofar. Dice: ese día ningún trabajo de siervos harán y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Vamos a entender hoy todo esto, esta instrucción, y el resto de las siguientes festividades o citas divinas las vamos a entender la siguiente semana. Hoy nos concentramos solamente en el día del shofar o el día del toquido del shofar. Así que vamos adelante con una explicación como para niños, con dibujitos, para que tú tengas esto con mayor claridad. Aquí les voy a presentar, por lo tanto, las citas divinas de Dios o los Moadim, y no todas son fiestas, sino también hay algunas de estas son días señalados con un propósito importante. Entonces, las citas divinas se dividen en dos: las fiestas o las citas divinas de la primavera y las citas divinas del otoño. En las citas divinas de la primavera viene a darse a conocer la revelación de la primera venida del Mesías. ¿Cómo es que vino el Mesías? Como Cordero. Habíamos dicho anteriormente que la base de las citas divinas tiene que ver con el Shabbat. Es decir, Levítico 23:3 dice, cuando comienza a anunciar las citas divinas, la primera que menciona es el Shabbat. Y si está hablando del Shabbat, ya nos está diciendo que el Señor del Shabbat es obviamente, Mateo 12:8, es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Él es el Señor del Shabbat, el Señor del día de reposo. Entonces veamos cuáles son estas festividades del otoño donde se revela la primera venida del Mesías. Esto que te estoy diciendo, mi querido hermano, es justamente un resumen básico para que tú les enseñes a tus hijos y a todos aquellos que te van preguntando. Espero que estos materiales te puedan servir, ¿ok? Dice así: la primera venida del Señor está expresada o revelada en las fiestas de la primavera o las citas divinas de la primavera. Ya habíamos dicho Pesaj o Pascua, que sería Pascua en español y Pesaj en hebreo, que habla de la muerte de Yeshua, que en realidad significa la liberación del pueblo de Israel de Egipto por medio del Cordero.
el sacrificio del cordero, la sangre en el, justamente que marca alrededor de la puerta para que nosotros podamos ser protegidos del ángel de la muerte. Eso es Pesaj, es el inicio de la carrera de las 7 citas. Todo comienza con Pesaj. ¿Qué quiere decir eso? Que todo comienza con la muerte del Cordero. Luego de la muerte del Cordero viene la siguiente festividad, que es panes sin levadura. En hebreo es Hag Hamatzot, que significa cuando a Yeshua lo sepultaron sin pecado, es decir, sin levadura. Por eso es pan sin levadura. Él es el pan de vida, recordemos eso. Y eso nos lleva a entender que cuando nosotros celebramos panes sin levadura, que sí es una fecha, tenemos que recordar que nosotros tenemos que aprender a vivir sin practicar el pecado. ¿Ok? Eso representa esta festividad. Tenemos que aprender a vivir sin levadura. La levadura en este caso representa justamente el pecado, la corrupción. La tercera festividad, después de que Yeshua es sacrificado como el cordero, es sepultado y sin pecado, vence la muerte. Y aquí es donde viene la tercera cita divina, que se llama las primicias, o en hebreo, Yom HaBikurim, que significa o representa la resurrección de Yeshua. Estos son los primeros frutos que justamente nos representan. O sea, si tú dices que vives en Cristo, debes morir en Él y resucitar con Él. Esto es la fiesta, o vamos a decir, la revelación de las primicias. Por ejemplo, en el caso de mi tribu, de mi familia, yo he sido parte de las primicias. Igualmente mi hermana Elizabeth, hemos sido parte de las primicias. Dios puede en cada familia levantar 2, 3 primicias. Y esta primicia que he sido yo, me he convertido en una voz profética para mi familia. Y a mi familia lo que he hecho es anunciarles de la revelación de Yeshua. Pero esta vez del Yeshua completo. ¿Me explico? Entonces, si tú eres alguien que está despertando, eres primicia. Tu labor es anunciar la resurrección de Yeshua. Y si vas a anunciar la resurrección de Yeshua, no te olvides de Pesaj, o sea, la muerte, y no te olvides de los panes sin levadura, que es que tenemos que aprender a vivir sin practicar el pecado, ¿ok? Entonces, con estas 3 festividades o con estas 3 citas ya podemos entender el proceso de salvación revelado en Yeshua. Y aquí viene que cuando ya estás salvado, ya entre comillas, ya has resucitado con Cristo, aún en esta tierra donde todavía no estamos ni en el milenio, lo que tú tienes que hacer es caminar con la lámpara. Es decir, Dios no te ha abandonado ni te ha dejado solo. Lo que el Señor ha hecho es una cuarta cita. Y esta cuarta cita habla de Shavuot, que significa semanas. Quiere decir que 50 días después del día de los panes sin levadura, entonces comienza el conteo directo de 7 semanas más 1, que son 50 días, donde nosotros lo que hacemos es presentarnos delante de Dios después de 49 días de preparación para recibir la palabra del Señor expresada en su Torá, la cual fue entregada en Éxodo 19 a su pueblo. Esta es una invitación a casarnos con Dios, y pues la ketubá, o vamos a decir, el pacto fue escrito en base a 10 palabras o 10 declaraciones, y esto lo tenemos como testimonio justamente el día de Shavuot o el día de Pentecostés. También este día representa que el Espíritu de Dios está presente con nosotros. Es decir, caminar en su Espíritu quiere decir guardar sus mandamientos, practicarlos y caminar en ellos. No quiere decir algo que tiene que ver con una tercera persona como tal, sino es la misma presencia de Dios en nosotros que nos ayuda a tener entendimiento. Sin su Espíritu, es decir, sin su presencia, ninguno de nosotros entenderíamos las benditas palabras de nuestro Señor. Eso es 4 festividades o citas divinas.
¿Hasta aquí estamos todos bien? Espero que sí. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la revelación de las fiestas de la primavera. Ahora sí, entramos a lo que es la segunda parte de las 7 citas divinas. Y en la segunda parte es cuando ya celebramos algo que todavía no ha ocurrido, pero lo hacemos como un ensayo, una conmemoración a futuro. Es decir, es algo que sabemos en teoría, pero todavía no ha ocurrido. Estas 4 festividades o citas divinas anteriores ya han ocurrido y se han cumplido al pie de la letra. Ahora lo que viene en adelante es la segunda venida del Mesías, pero esta vez ya no viene como cordero, él ya viene como león. Por eso es que él viene en Yom Teruah. Y esto es el inicio de las festividades del otoño, la segunda parte. ¿Qué significa por eso Yom Teruah o el sonido del toquido del shofar? Es el anuncio de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un llamado al despertar de una vida mediocre, al despertar de una vida de procrastinación, al despertar de una vida de religión, para entrar en la nación, para entrar en el reino de Dios. Este es el anuncio de la venida del Rey y por lo tanto tú y yo no podemos estar sin esperarle. No vayamos a que no nos vaya a pasar lo que les pasó a las vírgenes insensatas. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes que estaban esperando al Señor, a su esposo. Así tenemos que esperar en este día, Yom Teruah, o el día del toquido del shofar, ¿ok? Luego del toquido del shofar, que es un despertar, viene a contarse 10 días para que después de que el Señor nos despertó, nos preparemos para una evaluación nacional en la cual nosotros tenemos 10 días para arrepentirnos o hacer teshuva de todo corazón. ¿No se dan cuenta que Dios es tan misericordioso que después de dar los 52 Shabbats todavía nos da 10 días más para que cuando Él nos evalúe en el día de la expiación en Yom Kippur, todavía tengamos 10 días de oportunidad para es decir, para corregir nuestras vidas? Porque aquí va a comenzar el juicio por la casa, pero también las naciones van a ser juzgadas. Y eso es lo que va a ocurrir en el día de Yom Kippur. ¿Ok? Luego de pasar ese examen, vamos a ser muchos premiados y muchos no van a ser premiados, sino van a ser exhortados y tal vez condenados, lamentablemente, para ir directamente al juicio del trono blanco. Esto es después, pero de hecho es que después de esto no van a entrar al milenio, lamentablemente, así que más te vale prepararte, que esto está clarísimo. Como les dije, es para niños. Y si no lo estás entendiendo hasta ahora, vuelve a escucharlo. Lo estoy tratando de explicar como si fuera un cuentito, ¿ok? Entonces, luego de la fiesta de Yom Kippur, que ocurre 10 días después de Yom Teruah, viene el día 15 del mes séptimo, viene una festividad llamada la fiesta de las cabañas o Sukkot en hebreo, que quiere decir justamente tabernáculos o cabañas. Así es que lo que está ocurriendo aquí entonces es que después de haber sido revisado, evaluado y aprobado, eres un invitado porque ya tienes las ropas que se te pusieron en Yom Kippur, ropas blancas que hablan de un buen testimonio. Por lo tanto, aquí ya puedes entender por qué es que muchos de los que entraron a esta festividad sin las ropas correctas no pudieron entrar. Y eso nada más es para darte el ejemplo de que Dios va a cumplir con su palabra y no nos vamos a poder burlar de él. Así que, mis amados hermanos, esta es una buena oportunidad para que entendamos justamente que la festividad de los tabernáculos ya es una fiesta de gozo y de cosecha final. Esto apunta al reino milenial con Yeshua. Esto es justamente una especie de conmemoración antes de la eternidad, donde vamos a morar directamente con Dios. La humanidad que sobreviva va a estar directamente con Dios. Y esto lo puedes ver en Juan 1:14, en Apocalipsis 21:3 y en Levítico 23, de 33 al 44. Con esto te estoy resumiendo una vez más las festividades o las citas divinas de Dios. Si tú explicas esto que acabo de explicarte, valga la redundancia, te aseguro que cualquier persona te puede entender. Hazlo a tu manera, hazlo en tus palabras. Y es más, les voy a dar un ejemplo más para que nosotros podamos ya grabar esto en nuestras vidas. Y cada vez que tú
tomes una menorá en tus manos, como la que te muestro a continuación, una menorá como esta, puedas explicar estas 7 festividades a través de este tip. Este es un tip de memorización. Recuerden, en Levítico 23 está la instrucción. Dice, la primera cita divina, la base de todas es el Shabbat. La siguiente cita divina es Pascua. La siguiente cita divina es panes sin levadura. La siguiente cita divina es primicias. Y la siguiente divina es Pentecostés. Muy bien. Estas 4 festividades o citas divinas anuncian la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino como el Ben Yosef o el hijo de justamente de José. Y ahora viene prácticamente como, a ver, escuchemos cómo viene ahora. Ya no viene como el Cordero. Ahora va a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Eso es lo que, perdón, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado, pero ahora va a venir como el león. Y aquí viene el león ya empezando como rey en Día de las Trompetas y luego viene justamente a evaluarnos justamente en el Día del Perdón o el Día de Yom Kippur y también en el día, perdón, en la fiesta de las cabañas. Con este tip estoy seguro que ya con eso hemos grabado prácticamente lo que es la memorización de las 7 fiestas. No he incluido el octavo día, Sheminit Atzeret, que eso es en hebreo, Sheminit es 8 y Atzeret es justamente como una especie de separarnos. O sea, ya es un tiempo en el cual estamos separados para eternidad. Eso viene en el día 8 después de la fiesta de las cabañas, pero no voy a entrar a eso el día de hoy. Eso lo vamos a hacer el mismo día que estemos estudiando la fiesta de las cabañas. Así que vamos a escoger nada más para este día el día de Yom Teruah. Así que les pregunto, amados hermanos, ¿qué significa para ustedes Yom Teruah en sus palabras? A ver, ¿qué significa Yom Teruah en sus palabras? Escucho, digo, no escucho, sino pónganlo en el chat, por favor. ¿Qué significa Yom Teruah en sus palabras? Así aprovecho para tomar un poco de agua. A ver, ¿ninguno? Vamos, hermanos, anímense. ¿Qué significa Yom Teruah? Ahí están, algunos ya respondieron. Dice, el día del toquido, día del clamor, perdonarnos unos a otros. Muy bien, día del toquido, Cristian Salinas, día del despertar, correcto, ya lo entendieron. Pero lo que vamos a hacer ahora es desglosar, porque les había dicho que Yom Teruah no es una fiesta, no es una fiesta. No vamos a confundir esto porque vamos a ir directamente al contexto original sin tendencia. No quiere decir que no puedas hacer una fiesta o un banquete, puedes hacerlo, pero no es una fiesta. Cuando Dios dice que es una fiesta y lo va a poner como fiesta, pero lo está poniendo como un día. La palabra Yom Teruah, ¿ok? Yom en hebreo es día y Teruah no es shofar. O sea, ahí tenemos que entender con claridad. Teruá es un sonido de clamor fuerte, es un grito de guerra, Josué 6:5, es un sonido de trompeta o de cuerno, es un grito de júbilo. Todo eso es teruá. No se puede resumir en una sola palabra porque teruá abarca muchas cosas. Así que, importante aclaración, el shofar no es teruá. El shofar es el instrumento por el cual se hace teruá. No sé si me explico. Teruá es ese clamor que tú y yo tenemos que hacer. Y ese es el teruá que tiene que salir por medio de ti. Tú eres un shofar. Tú eres un shofar que está gritando a tu familia, que te estás gritando a ti en el espejo, hey, es tiempo de despertar. Hey, es tiempo de dejar de procrastinar. Ese eres tú, el shofar que hace el sonido del teruá, o sea, ese sonido de clamor, ¿ok? Porque teruá justamente significa eso, el sonido del clamor, el estruendo, el sonido fuerte y además repetido, sonido repetido que sale del shofar. ¿Cuántas veces repetimos el sonido del shofar al año? Pues deberíamos hacerlo mínimo 12 veces, porque según la instrucción, cada inicio de mes nosotros tenemos que escuchar el sonido del shofar. ¿Por qué es que Dios quiere que escuchemos el sonido del shofar? Miren, yo tengo mi nietito
Y todas las veces yo le hago a mi nietito algunos sonidos que quiero que él grabe en su mente. ¿Ok? Por ejemplo, estuvimos enseñándole cómo se dice vaca a mi nietito. Y mi esposa me dice que yo le enseñe y me dice, di mu, mu, mu. Entonces yo dije, mu. ¿Por qué hice eso con mi nietito? Porque él, si yo le digo, esto es una vaca, no va a entender. Por lo tanto, le estoy haciendo el sonido que hace la vaquita. Y cuando hago mu y luego hago guau guau, él está diferenciando sonidos. Entonces, miren el amor de Dios, que es tan tierno con nosotros, que nos ha puesto un instrumento de sonido, hasta con dibujitos, hasta con angelitos, con todo para que nosotros sepamos que ese día grande y terrible en el cual Yeshua va a venir, nosotros no estemos asustados, sino más bien estemos conectados con este sonido. Amados hermanos, Dios es un Padre y Él no tiene, vamos a decir, miembros que tienen que obedecer como si estuviera en un ejército. Es un ejército, pero antes que un ejército, somos una familia y Él es nuestro Padre y tú eres su hijo y Él te va a enseñar como el Padre enseña a sus niños. Entonces, por eso es que mi afán, mi objetivo es enseñarte Yom Teruah sin todas esas cargas tradicionales que le han ido metiendo en muchos lugares, lo cual no es malo realmente, pero a veces nos hace confundir. Y lo que más quisiera que entiendas es que el sonido del Yom Teruah es un regalo de Dios para sus hijos, para que no nos asustemos el día que escuchemos. Claro que va a ser fuerte y seguramente va a haber algo de susto en nosotros, pero no va a ser ese susto como que de miedo a que ya todo terminó, sino va a ser tal vez un susto, pero de un miedo como a cuando te sientes así el día de tu boda, digamos. O sea, es un día donde hay una especie de temor porque vas a experimentar tu primer día con tu esposa, con tu esposo. Y esa es la emoción, no sé si llamar miedo, sino esa emoción fuerte que te hace hasta temblar, pero no por algo malo, sino por algo bueno. Eso es lo que tenemos que sentir cuando escuchemos el sonido del shofar ese día, porque va a ocurrir. No te vayas a sorprender, te estoy anunciando ya por varios años, va a ocurrir un sonido del shofar desde los cielos. Ese día no lo sabemos, sí sabemos cuándo va a ser en el sentido de qué cita divina es, se llama Yom Teruah y va a ocurrir al inicio del mes séptimo y ese calendario solamente lo sabe Dios. Por lo tanto, tu responsabilidad y la mía es prepararnos, ¿ok? Bueno, entonces la mejor traducción para la palabra Yom Teruah es Yom Teruah significa entonces el día del clamor con trompeta. Podría ser una forma de definirlo perfectamente. También el día del toque de la alarma. Cuando te despiertas cada mañana y tienes tu despertador, ese es una especie de teruá. Eso está funcionando como un despertador, ¿ok? El día del toque del shofar también es una buena traducción, el día del clamor o del despertar, pero no lo traduzca como la fiesta de las trompetas. Eso no es apropiado. No es apropiado. Y en muchas traducciones vas a encontrar la fiesta de las trompetas. No es así. Porque la palabra fiesta es hak y la palabra día es yom. Y esto no es hak teruah, no es la fiesta del clamor. Este es Yom Teruah, es el día del clamor. ¿Ok? Ahora, ¿puedes hacer una fiesta? Pues claro que sí, si quieres, pero no es el objetivo esencial. Así que mi recomendación es no se enfoque tanto en la fiesta, sino en el mensaje detrás de este día, Yom Teruah. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir más adelante. Entonces, Yom Teruah no es Rosh Hashanah. ¿Alguien escuchó qué es Rosh Hashanah? ¿Quién sabe qué es Rosh Hashanah? Puede ponerlo en el chat, por favor. ¿Qué es Rosh Hashanah? Bueno, Rosh Hashanah, si alguien ya lo puede poner, ahí está, perfecto. Es como el día del Año Nuevo Judío, cabeza de año, correcto. Eso es lo que significa Rosh Hashanah. No hay nada de malo en el sentido tradicional de la cultura judía. Escúchame bien esto que le voy a decir. No estoy en contra de la cultura judía, pero yo no la voy a transmitir. Por lo tanto, descarte esta confusión. Yom Teruah no es Rosh Hashanah. Y lamentablemente en Israel, Rosh Hashanah
está por encima de Yom Teruah y eso no debe ser así. Nunca la tradición está por encima de la Torah. Y a eso vino Yeshua a poner en orden esto. Así que Yom Teruah, no lo confunda, no es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una tradición de la cultura judía. No es algo malo, pero no es algo apropiado también. ¿Cómo es posible que lo pusieron en este día? Pues porque ellos tienen su cultura y lamentablemente cada día que aprendas más de los judíos te vas a dar cuenta que ellos más confían en la tradición rabínica en la traducción, que en la tradición bíblica. Y a eso no queremos volver. Por eso es que no tienes que judaizarte. Tienes que respetar a los judíos, tienes que amarlos, pero no te judaices. No necesitas judaizarte para estudiar la Biblia. Lo que necesitas es volverte bíblico y sin tendencias. Porque si tú estás confundiendo Rosh Hashanah con Yom Teruah, ahí prácticamente estás mostrando señales de confusión y de que estás judaizado. Entonces, mi objetivo es llevarte a la tendencia neutral, equilibrada, bíblica. Entonces, no estoy en contra de Rosh Hashanah para nada en un sentido. Es una fiesta cultural, es de la tradición, del folclore judío y no hay nada de malo en ese sentido, pero no es Yom Teruah. ¿Ok? Así, y además no es bíblico. Así que Rosh Hashanah normalmente es justamente un año nuevo, como el mismo año nuevo que celebrábamos antes cuando estuvimos en el paganismo, en Jano Nuevo, y prácticamente es un carnaval. Ahí está, la palabra más clara sería eso, es un carnaval lleno de fiesta, lleno de cosas que tal vez alegran la carne, pero no hay ninguna revelación espiritual, no hay nada ¿cómo les puedo decir? De esperanza en el retorno del Mesías. Rosh Hashanah es simplemente una distracción para lo que es realmente Yom Teruah. Esto yo no lo decía antes con esta autoridad y al mismo tiempo verdad y humildad, porque no entendía tanto, pero cada vez que estudio más y más su palabra, veo más a Yeshua. No me está ocurriendo lo que a otros les ocurre. Cada vez que estudian más y más la Torá, se alejan más de Yeshua. ¿Por qué? Porque se han acercado más a la tradición rabínica que a la tradición bíblica. Por esa razón, tengamos cuidado con confundir Yom Teruah. No es Rosh Hashanah. No es Rosh Hashanah y lo voy a repetir varias veces porque ya tiene que haber un límite en eso. Si dijera que es justamente cabeza del año, pues lo diría la Biblia, pero la Biblia dice que el año nuevo empieza estudiante de la Biblia, ¿dónde empieza el año nuevo? En la Biblia, Éxodo capítulo, a ver, ¿quién me dice? Yo lo tengo también, pero quiero nada más saber si ustedes lo saben. Éxodo capítulo, y es el número de los discípulos de Yeshua. Esa señal más les doy. Pero ahí está. Ahí es donde Dios dice, este es el primer mes del año para ustedes, mis hijos. ¿Ok? ¿Qué pasó con los judíos aquí? Bueno, ese es un asunto largo, no es el tema, pero en otro momento les explico. Así que el año nuevo bíblico ni siquiera es en el séptimo mes bíblico. Obviamente no tiene sentido eso. Aunque le llamen año civil, no importa. Pero el tema es que esto trae confusión. Y lo que hemos dicho, vamos a estudiar como niños. Y pues a un niño no lo vas a confundir. Por lo tanto, te estoy desconfundiendo. No sé si es la palabra apropiada, pero quisiera que te corrijas en esto en tu mente. Si estarías en Israel, tal vez ahí te darías cuenta un poco más. Que esta fiesta lo que hace más es un asunto de mercantilismo, si quieres. Prácticamente ahí lo único que les falta es el Black Friday antes de Rosh Hashanah y ya van a estar en un mercantilismo como los que hay en el paganismo de los gregorianos, ¿no? Entonces, exactamente, ahí algunos pusieron Éxodo 12, perfecto, ¿ok? Bueno, este es el año nuevo para ti, entonces, en el primer día del mes de Aviv, el primer día del primer mes del año bíblico. No es Rosh Hashanah Yom Teruah. Espero que con esto esté claro. Muy bien, sigamos y esto les va a gustar. Yom Teruah, lo que es Yom Teruah y lo que no es Yom Teruah, para que ya con esto lo tengamos más claro y no sea difícil para nosotros ya como estudiantes de la Biblia decirles a nuestros hijos cosas que no son, no solamente a nuestros hijos, sino a todas las personas. Número uno, lo que es Yom Teruah. Yom Teruah es
una convocación santa de Dios para todo el pueblo de Dios y para todo aquel que quiera aceptar esta invitación. No es Yom Teruah una convocatoria, es decir, no es una convocatoria humana. Esta es una convocatoria divina. No es una convocatoria humana que solamente está promoviendo actividades culturales y del folclore judío. Eso no es Yom Teruah. Y no quiero decir que esto sea malo, pero esto no es el mensaje de Yom Teruah. Lo que han hecho con eso es simplemente agregar confusión, agregar cargas pesadas a muchas personas. Siguiente, Yom Teruah, lo que es un llamado al arrepentimiento y preparación que anuncia el regreso de Yeshua. Lo que no es un carnaval de comida y bebida sin propósito espiritual que distrae en lugar de anunciar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es. ¿Qué es Yom Teruah? Es un día de despertar espiritual, con el sonido del shofar como cuando despiertas con tu despertador. Más sencillo no te podría decir. Lo que no es el Año Nuevo bíblico. Rosh Hashanah es tradición humana, no es mandato bíblico. El Año Nuevo bíblico comienza el 1 de Aviv. Ya les dije, Éxodo capítulo 12. Algunos ya lo pusieron ahí. Y finalmente, Yom Teruah es un día de cita divina para ensayar. O sea, Yom Teruah es un día de ensayo para despertar proféticamente con el sonido del shofar. Este es un despertar profético. En los posteros tiempos se hablaba de que iba a haber un remanente que iba a despertar. Tú y yo somos ese remanente. Sí, somos pocos todavía, por eso somos remanente, pero ahora este remanente no tiene que confundirse. Por lo tanto, Yom Teruah no es una fiesta de banquete como Sukkot. Y ahora, no te estoy diciendo que no puedas hacer una fiesta, puedes tener tu cena, puedes comer, puedes alegrarte, puedes hacer todo eso, claro que sí, pero no es una fiesta, es un día donde puedes hacer una fiesta, pero el enfoque no es la fiesta, sino es el mensaje detrás de Yom Teruah, que es escuchar el sonido del shofar y tres cosas más que les digo en un momento. Entonces, eso es lo que es y eso es lo que no es Yom Teruah. En resumen, Yom Teruah no es una traducción exclusiva del pueblo judío, sino una invitación divina para todos los que quieran responder al llamado del Señor, a despertar y a prepararnos para el regreso del Rey. Que eso es prácticamente algo que va a ocurrir sin lugar a dudas. El Rey viene y viene pronto y más pronto de lo que era para Pablo, era para Pedro y era para muchos de los discípulos. Para nosotros este pronto ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Así que preparémonos mucho más que antes, ¿ok? Ahora sí les voy a dar 6 puntos importantes de Yom Teruah en base a Levítico 23. Y este estudio parece hasta repetitivo, pero necesito como que repetir y repetir cosas, poniéndolas así en diferentes formas, figuras, para que nosotros entendamos lo sencillo que es este día de Yom Teruah. Vámonos al versículo que dice Levítico 23, 23 al 24, y de aquí vamos a sacar 6 puntos importantes de lo que es Yom Teruah. Hace un momento dije 4, pero perdónenme, son 6 puntos importantes que saqué. Los 4 fueron hace 3 años cuando estaba estudiando, pero ahora ya son 6. Y seguramente el Señor nos va a revelar a más, pero no cambiamos el pasaje. Lo que pasa es que lo entendemos más. Es más, tendría 7, pero hoy lo voy a hacer con 6, nada más. Ok. 6 puntos importantes de Yom Teruah. Esto es para que nos demos cuenta que la palabra de Dios está viva, viva, completamente viva. A veces lees y entiendes una cosa y luego lees lo mismo y entiendes algo más. Pues hoy les voy a mostrar solamente 6 puntos. Vamos a leer. Número 1, Levítico 23, versículo 23. Dice así: El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel. Punto número 1. Es para los hijos de Israel, es para los que están en pacto con Dios. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los que están en pacto con Dios, los que quieren ser gobernados por Dios, los que ya no son gentiles. O sea que no es para todos. Coma. Dice, habla con los hijos de Israel, coma, y diles que el día primero del mes séptimo será para ustedes día de reposo. ¿Ok? 2 cosas sacamos de aquí. ¿Cuándo es Yom Teruah? El día primero del mes séptimo. Sin embargo, este día primero puede variar en 2.
porque a veces la astilla de la luna no sale en el primer día y podría ser Yom Teruah el segundo día en el sentido de que ese se convierte en el primer día y a partir de ahí se cuentan 10 días. Porque a veces la luna desaparece y por eso es que se necesitaban dos testigos. Pero este es otro detalle que más adelante lo vamos a ver. Y diles que el día primero del mes séptimo, ¿cuándo es? Es el primer día del mes séptimo. O sea, no es cualquier día. Y uno diría, pero pastor, ¿por qué hay tantos calendarios? Es verdad, hay como 5 calendarios, ¿ok? Pero Colosenses también dice que ese no es el problema. El asunto es que estos 5 calendarios o 4 o 2 transmitan el mensaje de Dios detrás de Yom Teruah, ¿ok? Número 3 dice que es un día de reposo. ¿Cómo que es un día de reposo? Si por ejemplo este año cae comenzando martes y terminando miércoles 23 de septiembre. ¿Cómo es que es un día de reposo si no es sábado o Shabbat? Pues porque es un Shabbatón, es decir, es un Shabbat alto, es un día de reposo especial donde puede caer cualquier día de la semana. En este caso está cayendo de un martes a miércoles, según el calendario que nosotros estamos usando. ¿Ok? Punto número 4. Aquí dice, para ustedes en día de reposo, coma, en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. De aquí vamos a sacar 2 puntos más. Número 1, el cuarto punto sería al son de las trompetas, o sea, al sonido del shofar. ¿Qué es esto? Este sonido del shofar es un punto importante donde este día tienes que escuchar el sonido del shofar. Si tú escuchas el sonido del shofar y obedeciste este mandamiento en 51%. El hecho de escuchar el shofar ya te ha hecho guardar Yom Teruah en 51%, porque falta un poco más. Ahorita vas a ver. ¿Ok? Número 5, entonces, dice que esta es una santa, tienes que presentar una ofrenda encendida. ¿Ok? Este día presentamos una ofrenda encendida. ¿Cuál es la ofrenda encendida? Por Romanos 12.1. ¿Qué dice Romanos 12.1? Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora ya no llevamos corderito porque ya no podemos ir a Jerusalén donde estaba el templo. Ahora es tu casa, tu Edén, tu Jerusalén o lo que tú quieras. Ni tampoco es tu sinagoga, ni tampoco es el lugar público donde vas. Esto está hablando del lugar de intimidad donde tú pasas tu tiempo con Dios. Ese es tu tabernáculo. Ese es tu tabernáculo, tu casa. Tu casa debe ser tu tabernáculo, tu casa, tu hogar. Y si todavía tu hogar no es un tabernáculo, necesitas revisar eso. Sería como recuerdan cuando había el tabernáculo tenía que tener cuidados, tenía que tener limpieza, no podías entrar tú mismo como te daba la gana, había muchas condiciones. Lo mismo debe ser tu casa. Y recuerdo, por ejemplo, en mi casa han habido cambios desde que vino mi nietito. Mi nietito gatea y pues y Abigail y Joss nos dicen, como está gateando, nos dice papitos, me gustaría que el piso de la casa cuando los visitemos esté más limpio. Claro, para mí fue como que, ¿acaso mi piso no está limpio? Podría haber pensado, ¿no? Pero inmediatamente mi esposa y yo nos miramos la cara y dijimos, qué bueno, nosotros queremos ver al nietito y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiar el piso. Ese día limpiamos el piso y no solamente ese día, a partir de ese día en mi casa ya no se entra con zapatos. Ahora todos se sacan los zapatos antes de entrar a mi casa porque hay un nietito que gatea. Entonces, ¿no es hermoso? Entonces, cuando existen esta figura del tabernáculo, no puede entrar cualquiera como le dé la gana ni a tu casa. Por eso esta ofrenda encendida, esta ofrenda que tú tienes que llevar, la tienes que llevar a tu casa, es tu tabernáculo. Entonces, terminando de contarles de mi nietito, es más, hasta compramos una aspiradora especial para el piso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque queremos ver al nietito y queremos cumplir con vamos a decir, con los pedidos de nuestros hijos, porque ellos lo quieren cuidar, lo quieren educar, por lo tanto, eso vamos a hacer. Y pues eso es bueno, claro, no podemos hacerlo en todas partes, pero en mi casa sí, en mi tabernáculo sí. Eso es ofrenda encendida. Entonces, lleva esa ofrenda. Tú eres esa ofrenda. Tú eres el que debe ser esa ofrenda y debes
presentarte tú. Tu casa debe estar tan limpia y ordenada delante del Señor que cuando el Señor siente el olor en tu casa, no siente un olor a inmoralidad, a pecado, a corrupción, sino siente un olor a alguien que está en construcción. No es alguien perfecto, pero es alguien que está creciendo, es alguien que está con el deseo de cambiar su vida. Ese es ese olor que tiene que haber. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas más allá de lo material. Santa convocación, dice el sexto punto, que esta es una santa convocación. ¿Qué quiere decir santa convocación? Pues ahorita les voy a explicar con más detalle, pero por lo pronto les voy a decir que santa convocación es una reunión pública de los santos, o sea, de los que están separados. Es un ensayo. Llamamos a todos los que van a presentar el teatro. El teatro se va a realizar tal día. Por lo tanto, todos los actores vengan, vamos a ensayar. Esa es una santa convocación para Yom Teruah. ¿Y qué vamos a hacer en el ensayo de Yom Teruah? Vamos a todos juntos escuchar el sonido del shofar. ¿Y qué más vamos a hacer en la santa convocación? Pues aquí les digo a continuación lo que se debe hacer en una santa convocación. Una santa convocación, ¿qué es? A ver, para que no nos confundamos, vamos a llevar la palabra santa convocación directamente al hebreo, ¿ok? En el hebreo, la palabra santa convocación viene de la palabra Mikra Kodesh. Mikra Kodesh significa, Mikra quiere decir asamblea, llamado, proclamación o incluso reunión. Y Kodesh significa que no cualquiera puede entrar, sino los que son santos, los que están en pacto, los apartados. Eso es Mikra Kodesh. O sea, es una santa convocación para hacer por lo menos 5 cosas que se debe hacer en una santa convocación. Les dije que iba a ser como para niños y esto espero que con esto ya lo podamos obviamente entender. O como para jovencitos, si es que no son niños. Niños de 13 años. Cuando hablo de niños siempre pienso en 13 años porque a los 13 años uno ya tiene que empezar a escuchar la palabra de una forma ya más como adulto. Bueno, número 1. En una santa convocación lo que hacemos es reunirnos como pueblo para estudiar. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, estudiar su Torah ese día, con mayor gana. Es decir, ese día vamos a estudiar justamente Yom Teruah. Es lo que vamos a hacer, vamos a ampliar con Yom Teruah. Ese es un día de congregación especial, Levítico 23, 2. También en una santa convocación lo que hacemos es descansar de las labores cotidianas. O sea, ya no trabajamos este día, es una santa convocación, es un Shabbatón. Número 3, tenemos que escuchar y proclamar la palabra. Este es el día donde te van a preguntar, y hace unos días estaba en una reunión y una señora me acerca y me dice, pastor, ¿qué significa el shofar? Yo no lo entendía hasta que después capté y justamente eso es lo que voy a explicar en un momentito, el significado de los sonidos, del sonido del shofar. Así que el cuarto punto, después de escuchar y proclamar su palabra, para entender que es una santa convocación, es adorar a Dios. Sí, con cánticos, oración, sacrificios, eso ya no, porque eso se hacía en el templo, pero sí, con cánticos, con oración. Y si son sacrificios, eres tú presentándote ante el Señor para que una vez más Él te limpie de tus pecados. ¿Ok? Ahora el sacrificio perfecto ya fue entregado y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, ahora tú y yo somos los corderos que tenemos que presentarnos delante de Dios. Y número 5, lo que se hace en una santa convocación es recordar el propósito profético de este día. Ay, puse fiesta aquí, perdón, yo me equivoqué. Recordar el propósito profético de este día. No es fiesta, aquí yo me equivoqué, ¿ve? Entonces, Yom Teruah es un llamado, por lo tanto, al arrepentimiento para prepararnos para el regreso del Rey. En conclusión, ¿ok? ¿Qué es una santa convocación? Es donde nos reunimos como pueblo de Dios, descansamos de nuestras labores para escuchar y proclamar la palabra de Dios en ese día. Ese día también adoramos al Señor y ese día recordamos el mensaje del día de Yom Teruah. Este día no es Yom Kippur para ayunar, es Yom Teruah para escuchar el sonido del shofar, ¿ok? A 10 días después es el ayuno, que la siguiente semana vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, esto es lo que se debe hacer en una santa convocación. Ahora les pregunto, ¿qué no se debe hacer en una santa convocación? Pues aquí les presento lo que no se debe hacer en una santa convocación.
Número uno, cuando estás convocado a una santa convocación, pues deja de trabajar como esclavo, o sea, ya deja tu celular, deja tu trabajo, si estás trabajando online, olvídate de eso, organízate, tienes un año para organizarte, si este año no lo hiciste, para el siguiente año espero que lo hagas. Número dos, no puedes tratar este día como un día cualquiera. No, no es un día cualquiera. Este es un día en el cual estás ensayando cuándo el Señor va a volver. Por lo tanto, no es un día para hacer negocios, no es un día de labores rutinarias, no es un día normal, no es un día para cortar el pasto, es un día para escuchar su palabra y proclamarla, es un día para adorar, es un día para recordar el propósito. Y número tres, lo que no se debe hacer en una santa convocación es convertirla en una fiesta humanista o mundana. No es un carnaval, no es Rosh Hashanah, es un encuentro con Dios y es un día para entender la profecía bíblica. ¿Ok? En conclusión, lo que no se debe hacer en una santa convocación son trabajos comunes, tratarla como un día cualquiera y convertirla en una fiesta sin propósito. ¿Ok? Eso es lo que no se debe hacer en una santa convocación. Muy bien, ya me falta poquito, así que ahora sí terminamos con el mensaje del Día de las Trompetas. Este es un shofar o una trompeta, si tú quieres, que ya son de estos tiempos, porque antes era más cortita en realidad. Era algo así como esto que le voy a mostrar a continuación. El shofar era más chiquito en ese entonces, como este aquí. El shofar, o sea, nunca ha sido recto, siempre estaba doblado, porque eso, el shofar nos representa a nosotros. Siempre debemos estar doblados delante del Señor. Pero este es el shofar, este es el instrumento que hace el sonido, y este es el día que escuchamos el sonido de este shofar. Entonces les animo a que si ustedes tienen un shofar, empiecen a practicar. Yo también estoy tratando de hacer, pero todavía no sueno nada bien. Así que si hay alguien que suena bien, le invito para la siguiente semana, pues presentarnos a nosotros aquí en vivo el sonido del shofar. Así que hay una convocatoria para todos aquellos para la siguiente semana en vivo tocar el shofar. Así que cuando ya llegue el día del 23, ya va a ser la siguiente semana, pues ese día también lo toques, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los cuatro sonidos de este shofar y qué significan? Bueno, el shofar en su mensaje lleva cuatro sonidos. Número uno, tequía, que es un sonido largo, ¿ok? Significa, atención, el rey está aquí, está llegando, ese es tequía, es un sonido largo, ¿ok? Luego viene shevarim, tres sonidos cortos y quebrados. Esto significa arrepentimiento, un corazón que llora delante de Dios y realmente dice, Señor, aquí me tienes delante de ti. Esto es shevarim. Número tres, el sonido es teruá. Esto es teruá, que significa justamente despiértate, alarma, la alarma está sonando, despiértate, prepárate. Eso es teruá, prepárate, es teruá. Y el último sonido es tequía Gedolá, que es un sonido muy largo y es prácticamente todo lo que aguanta nuestro respirar, todo lo que aguanta nuestro aliento. ¿Qué significa esto? Eso significa un sonido de victoria y esperanza que ya está anunciando que Yeshua está cerca o está volviendo. Es como cuando en el último gran golpe del tambor de un desfile que marca el gran final, ¿escucharon eso? Es más o menos algo así, miren, lo hice con mi lengüita, pero estos son los cuatro significados justamente de los cuatro sonidos del shofar. Así que a continuación, pantalla, ¿no? Hay un reloj ahí, ok, espero que sí. Entonces, ya para terminar, John Teruá en conclusión es un despertador, como un shofar, que tenemos que prestar atención y como niños empezar a reconocer el sonido, así como cuando un bebé está reconociendo la diferencia entre el sonido de una vaquita con un perrito, de un gatito. Hay mucho ruido en el mundo, hay mucho ruido en el planeta Tierra, especialmente ahora que hay tanto internet, tantos mensajes a través de la información de internet. Aprendamos a no distraernos de sonidos que no son necesarios, como el sonido de Rosh Hashanah, sino aprendamos a discernir el sonido bíblico, ese sonido que no tiene nada que ver directamente, escúchame bien, con lo que es la religión, sino con un reino.
Tampoco es algo que solo es de los judíos. Claro que los judíos tienen mucho que ver en esto porque de ellos viene la salvación y el Salvador. Y tenemos que respetarlos y amarlos. Pero no necesitamos judaizarnos. Necesitamos ser bíblicos. Amén. Entonces, este es el Yom Teruah. Es un día como un despertador. Y este día nos estar atentos para que nosotros podamos ser ese canal de bendición para nuestras familias. Y este soplo de Dios, que también es lo que hace el shofar, porque cuando el hombre apareció en la tierra, ¿qué es lo que hizo el Señor? Hizo un soplo en él. El mismo Señor lo que hizo fue al shofar llamado ser humano, le dio su aliento de vida. Y ese aliento de vida hasta el día de hoy en mí sigue permaneciendo a pesar del cáncer, a pesar de más de 100 y más quimioterapias. Me veo yo y digo, Señor, realmente yo como shofar sigo sonando, aunque ya no como antes, pero ya el sonido que está saliendo de mi vida ya está más sintonizado con tu palabra. Y así debería ser. Aunque no tengamos fuerzas en el cuerpo, las fuerzas espirituales son, vamos a decir, magnificadas cuando el Señor nos usa como shofares. Así que seamos los shofares de nuestra casa, seamos los shofares de nuestras familias. Y usted recuerda cuando el Señor Jesús dice, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y también dice que el segundo mandamiento es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, con tu alma también. ¿Y saben qué significa la palabra alma? Significa aliento, o nefesh, viene de nefesh, que significa aliento, respiro. Quiere decir que cuando decimos que amamos al Señor, tenemos que amarlo con cada aliento nuestro, con cada suspiro. O sea que hasta el último aliento, Señor, yo te voy a amar y te voy a obedecer. Así debería hablar ese shofar que somos tú y que nosotros prácticamente deberíamos mostrar a nuestras familias. Tú y yo somos ese shofar. Nunca sonemos como quiere que sonemos el mundo, como el mundo quiere que sonemos. Sonemos como Dios quiere que sonemos. Hagamos ese sonido que trae vida, no ese sonido que trae muerte. Eso es Yom Teruah, si quieres entender detrás del mensaje de Yom Teruah. Y al final, si tú quieres hacer una fiesta en este día, quieres hacer un banquete, qué bueno que lo hagas. Nosotros también alguna vez lo hicimos y alguna vez lo hemos hecho también. Es decir, participando, animando a la gente. Eso no hay problema. El asunto es que ese día lo central no sea el banquete, sino lo central sea justamente lo que es la Santa Convocación y escuchar el sonido del shofar. Ese es el 51%, les dije. ¿Y qué es el resto del 49%? Tiene que ver con adorar al Señor. Que la Santa Convocación sea anunciar el mensaje del sonido del shofar, que tiene que ver con justamente el anuncio de la venida del Rey y el anuncio de que en 10 días te van a evaluar. Si eso enseñas a las personas el día del sonido del shofar, estás siendo un buen transmisor de lo que es Yom Teruah. Pero no te enfoques tanto en las ramas, enfócate en el mensaje central del tronco principal. ¿Ok? Y Yom Teruah anuncia y revela la llegada de Yeshua. Eso sería prácticamente el ensayo que tenemos que hacer hoy, que Yeshua no está con nosotros físicamente, pero va a estar. Así que nosotros nos preparamos para reconocer que cuando venga este sonido, en realidad no estemos nosotros como extraños a este sonido. Oremos, mis amados hermanos, y hasta aquí llega la grabación de este día. Amado Señor, te damos gracias por tu bendito amor y tu bendita paz. Ayúdanos, Señor, a que este sonido del shofar sea en nosotros como ese respiro diario que tenemos, Señor, donde no nos es sorprendente el que respiremos, sino es algo que ya es parte de nosotros. Gracias, Padre, que el shofar se convierta en algo que es parte de nosotros, que no sea algo extraño, Señor. Tú has usado el shofar para iniciar las guerras, tú has usado el shofar para iniciar la nueva jornada de un rey, tú has usado el shofar para dar buenas noticias, has usado el shofar para tantas cosas, Señor. Y así como a niños nos has ido enseñando, y ahora te pedimos, Señor, como hijos tuyos, como seguidores de Yeshua, ayúdanos a reconocer este sonido el día cuando lo escuchemos desde los cielos. Gracias, amado Padre Celestial. Oramos todo esto
por el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Y te pido, Señor, que ninguno en esta comunidad se pierda de este mensaje con las distracciones que hay alrededor del mundo y también en las distracciones que hay alrededor de las festividades que mal llamamos judías, sino más bien son festividades bíblicas. Gracias, amado Señor. Oramos por tu nombre, Yeshua. Amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.